Hoy hablamos de la gestión del riesgo, responsabilidad de todos, y ahora invitamos a esta conferencia al doctor José Guillermo Chávez Coy. Nos va a hablar precisamente de los planes de emergencia y contingencia. A todas las personas que se encuentran en nuestra señal a través de streaming, los invitamos a seguir disfrutando de esta serie de conferencias. Con ustedes, el doctor José Guillermo Chávez Coy. Muchas gracias. Antes que nada, presentar un saludo muy cordial al señor alcalde a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente y la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, y a todos ustedes que son la parte más importante de todo este trabajo. Vamos a ver primero una parte histórica muy rápidamente para darnos cuenta de cómo la gestión del riesgo ha venido evolucionando. En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables en desastres. En este momento, de acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Planeación, al año ocurren 597 sucesos o emergencias de gran magnitud, siendo o estando por encima de Perú, que tiene 585, México 241 y Argentina 213. La prevención, y lo vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta de cómo es y cómo marca esa diferencia. Las tragedias naturales, además de grandes pérdidas humanas, también han generado pérdidas económicas en el país. Vamos a hablar de algunas de las más importantes o de las 10 más importantes que han sucedido en Colombia. 1644, Tunjuelo, que es un terremoto que se presenta en la ciudad de Bogotá, no tiene mayor información, pero las consecuencias fueron causas económicas y vidas humanas. En 1875, Cúcuta tiene otro gran evento que genera también muchas pérdidas humanas y económicas. Sigamos. Tumaco en 1979, el más reciente, uno de los más recientes. ¿Quiénes son de esa generación? ¿Recuerdan la situación de Tumaco? Bueno, Tumaco desde 1979, todos son muy jóvenes, yo soy el viejito aquí. En 1979 Tumaco prácticamente se destruyó. Hoy en día todavía se está recuperando. La inversión, por no haber tenido la prevención, ha sido nula. En 1983 Popayán, ya algunos de ustedes podrían estar pequeños si alcanzan a acordarse de esa situación. Es una de las primeras grandes tragedias del país, además asociada a una creencia religiosa, porque el Jueves Santo fue cuando se da esa situación. Sin embargo, la afectación no es muy grande. 100.000 habitantes se vieron afectados, pero no es muy grande. Si ustedes miran tragedias más adelante se van a dar cuenta que no es muy grande. Sigamos. Armero fue mucho más pequeña, pero fue mucho más terrible. Mientras en Popayán fueron 100.000 afectados, que era la población que tenía Popayán en ese momento, en Armero, con Chinchina, que es el municipio aledaño más afectado a Armero, solamente sumaron 23.000 víctimas de 32.000 posibles. De los cuerpos de socorro que están presentes, ¿alguno participó en Armero? ¿Ninguno? Lástima, es una experiencia terrible, pero es una gran experiencia para tener escuela. Los que tuvimos el desafortunado privilegio de estar allá, descubrimos que es importante la prevención. Menos emergencias, más prevención. En 1987, Villatina también genera, no sé quiénes se acuerdan de Villatina, ese ya es más reciente. Bueno, ese es uno de los pequeños grandes eventos que se presentan. El 27 de septiembre del 87, 500 muertos, 5.000 heridos, 80 casas destruidas y 300.000 personas y 1.300 personas damnificadas. Casi medio pueblo, o medio barrio, sigamos. En 1992 se presenta la emergencia natural por fenómeno del Niño, la primera vez que oímos hablar del fenómeno del Niño, que tiene unas afectaciones terribles. Un año nomás duró el fenómeno y al siguiente año empezamos a tener racionamiento, se acabó el agua, un problema que nos acaban de contar desde la Secretaría de Ambiente, muy bien visualizado.
El 6 de junio de 1994, un temblor de grado 6 en la escala de Richter ocasiona el represamiento del río Páez. Nadie le prestó atención a que el caudal de un momento a otro bajó. Se genera una represa. Y creada la represa sin contención técnica, pues se vuelve una avalancha. Acaba con casi toda la población. Sigamos. 1999, Armenia. Terremoto en el eje cafetero, grandes víctimas, afectó 18 ciudades, 28 pueblos, o sea, todo el eje cafetero. Un terremoto aparentemente muy bajito, 6.4 en la escala. No era un terremoto de gran magnitud. En el 2005, en Girón, el 12 de febrero del 2005, las lluvias continuas generan el desbordamiento del río Oro. Si ustedes van hoy al río Oro, pueden pasarlo dando un solo paso. Lluvias excesivas, acumulación de aguas en las partes superiores del río y empieza a verse toda la situación que se presenta. Sigamos. En 2008, Belalcázar, el 24 de noviembre del 2008, sacude el municipio de Páez, un municipio Páez de Belalcázar. Esa es una colonia semi-indígena, tiene la mitad de la población indígena, la otra mitad de la población de colonos. Se crece el río y baja en estampida, como dice el comentario. 1.500 personas damnificadas y 120 casas semidestruidas. Ese es nuestro panorama previo para poder hablar de lo que son los planes en prevención para la gestión del riesgo. Como consecuencia del sismo de Popayán, y estamos hablando desde 1644 que se han presentado situaciones de emergencia en Colombia, pero solamente a partir del sismo de Popayán se empiezan a tomar medidas. Entonces nuestros amigos constructores dicen, nos están atacando por una situación que no nos compete. Si se cae la casa porque no es sismo resistente, ¿de quién es la culpa? Pues de quien la construye. Antes del terremoto o el sismo de Popayán no teníamos en cuenta la sismoresistencia, solamente a partir de este evento se empieza a tener en cuenta a través del decreto 1400. Después ya vienen las normas de sismoresistencia mucho más estructuradas, ya hablamos de la norma de sismoresistencia de NSR 94, 90, 94, 98 y las que vienen subsiguientes. Esa no fue una iniciativa de Colombia, ¿no? Esa es una iniciativa de la Confederación Suiza como aporte al país a raíz de ese terremoto. Sigamos. Ahora vamos a hablar de la planificación de reducción de riesgo en desastres. Ese es el nombre técnico que Naciones Unidas, a través de su unidad especializada en gestión del riesgo, le ha dado a los planes. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya no hablamos de planes como algo que se le ocurrió a Colombia. Esto ya es una cuestión que va unificada. Desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia, todos los cuerpos de socorro empezaron a utilizar un lenguaje propio de las unidades de rescate y un sistema de comandos unificados, y esos son los que se van estructurando dentro de los planes de gestión de riesgo. Entonces, para que compartamos un poquito el lenguaje técnico entre todos. Antes, ¿cómo se le decía al martillo ese grande con que se rompían las paredes? La maceta, la porra, toda esa vaina. Hoy en día los cuerpos de socorro no le dicen así. ¿Cómo le decimos ahora? Mandarria, sí señor. ¿Por qué? Desde Canadá hasta la Patagonia, todos los cuerpos de socorro unificaron ese lenguaje, y todos, cuando van a pedir en la porra,
el macetón o el martillo grande, dice mandaria. Y la mandaria va en libras, desde las 4 hasta las que se puedan cargar, creo que es una de 24 libras. Aunque ya no se utiliza mucho, se utiliza para martillo neumático. Pero no todas las veces en emergencia tenemos martillos neumáticos. Pues vamos a recurrir a eso. Vienen los planes de prevención de emergencias o desastres y esos planes de emergencia, que son los que se tienen que empezar a desarrollar y que hoy en día a través de la ley 1523 del 2012 unifica y empieza a crear enlaces entre todos ellos. Entonces está el plan familiar, el plan escolar, el plan empresarial, el plan industrial y con todos los anteriores, es decir, desde el plan familiar, escolar, empresarial e industrial, se formula nuestro plan municipal. Si nosotros no utilizamos toda esta información que viene desde la casa, desde el colegio, desde la empresa y desde la industria, no vamos a tener un plan municipal que sea eficiente y de cobertura a todo. Esa es la novedad del 1523. Esa es la novedad de la nueva reglamentación y de la nueva formulación. Sí, claro. Tanto los desastres naturales como los provocados por el hombre constituyen una grave amenaza para la salud y el bienestar de cualquier nación del mundo. Aquellos en peligro de sufrirlo están adoptando medidas para mitigarlos y evitarlos. Sin embargo, las medidas derivadas de la catástrofe, cuyo volumen fácilmente excede la capacidad y los recursos de los sistemas de auxilio, siguen representando un gran reto para los miembros de las unidades de atención y desastres y de los rescatistas. A menos que los habitantes participen de los preparativos y la planeación de las medidas para los casos de desastres, las consecuencias de la falta de preparación son la confusión y la improvisación. En conclusión, es un caos. Y aquí voy a hacer una anotación. Aprovechando que están los representantes de las unidades de rescate, soy los rescatistas, ¿cuántas unidades de rescate tiene la Cruz Roja en el municipio? Bien, ya nos falta una. De la defensa civil no veo ninguno. Yo nací en la defensa civil, 38 años allá. Bomberos, ¿cuántas unidades tiene? 26. ¿Cuántas zonas francas tiene el municipio? 3 zonas. ¿Cuántas industrias? 142. Se presenta una situación de emergencia por derramamientos químicos en Bavaria. ¿Bavaria maneja productos químicos? Claro que sí. Y se presenta un derramamiento en la unidad de rescate de materiales peligrosos. ¿Cómo la tenemos? Tenemos encapsulados todos los que quieran, ¿sí? Bien. Esa es una deficiencia que no es responsabilidad del municipio, no es responsabilidad de los bomberos, es responsabilidad de la industria. Por eso entran a conformarse y a encadenarse de acuerdo a la 1523, que es la que empieza a encadenar. Desde un plan familiar de emergencia, asociado al plan escolar. O sea, miren la secuencia de cómo deben formularse los planes municipales. Primero, un plan familiar de emergencia. Después, un plan escolar. Después viene el plan empresarial. Después viene el plan industrial. Y después viene el plan municipal. ¿Por qué en ese orden? Porque es que resulta que el plan familiar, que es la base, es en la casa, lo hacemos en los elementos básicos. Y aquí empieza todo el mundo, yo no tengo ninguna emergencia en la casa. Y han visto a las señoras que les gusta colocar en el armario en lo más alto esos preciosos cuadros que tienen en la casa grandes. Imagínense un temblor. Imaginen cómo cae el cuadro. Imaginen que ustedes van saliendo y el cuadro se cae. Eso es una situación de riesgo. O el señor que juega bolos y tiene su bola allá arriba en el armario y se da un temblor o se le parte una pata al armario y cae la bola. Eso solamente pasa en los picapiedras, pero es un ejemplo muy real. Bien,
Asimismo, el plan escolar, el plan empresarial y el plan industrial para poder desarrollar el plan de emergencias. ¿Qué tienen en común? Desastres naturales y los desastres antrópicos. Esas dos cosas en común lo tienen todos esos planes. Lo que pasa es que uno los vemos desde lo micro hasta llegar a lo macro. Miremos qué es un desastre natural. Entonces, nos dicen que los desastres naturales están repartidos en 4 grupos. Uno, los meteorológicos, ciclones, tifones, huracanes, tornados, granizadas, tormentas, sequías, es decir, los que están asociados a la parte climática. Los topográficos, deslizamiento de tierra, avalanchas, deslizamiento de todo, lodos e inundaciones. De esos 2 primeros tenemos bastantes, nos pueden suceder. De los desastres subterráneos, sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. Difícil un tsunami en Tocancipá, pero está clasificado ahí. Y erupciones volcánicas y sismos. De las erupciones volcánicas creo que por aquí no tenemos ningún riesgo, ¿cierto? ¿Nada? ¿Ninguno? Que sepamos, ¿no? ¿Ya hicimos la evaluación? En Geominas nos da un mapa que nos dice dónde están los volcanes. Nosotros estamos en la cordillera central de una cadena montañosa que todavía es muy joven y todavía está en formación. Por eso hay tantos volcanes. Entonces eso hay que estarlo revisando permanentemente. No quiere decir que lo tengamos, pero puede suceder. Aguas termales por aquí cerca. ¿En dónde? Imagínense que las aguas termales están asociadas todas a los volcanes. Bien, desastres subterráneos, bueno, esos son desastres biológicos naturales. Ojo a esto, los desastres biológicos naturales no son los mismos que se utilizan en contaminación por guerras químicas o biológicas. Aquí estamos hablando de epidemias, enfermedades contagiosas y plagas de insectos. Entonces, una epidemia de gripa, la gripa en mi época y en mi generación eran las enfermedades de el puñetazo del Happy Lora, y entonces ahora no, son todas más especializadas. Ya se habla de HN1, que es una enfermedad clasificada con su nombre científico. Bien, esas son epidemias y estamos sujetos a ellas. Sigamos. Esas son las naturales. Ahora veamos las antrópicas, las que son generadas por el hombre. Entonces tenemos en las guerras convencionales bombardeos, bloqueos y sitios. Nosotros aquí en Colombia no hemos tenido nada de eso, nunca se ha presentado. Las no convencionales, armas nucleares, químicas y biológicas, tampoco se nos han presentado, ¿sí? Estamos, digamos que aislados de esa parte. El conflicto armado de pronto nos genera este tipo de bloqueos transitorios, pero no permanentes. Y sitios si no se han presentado nunca. Entonces, por eso podemos decir que esos 2 elementos no se presentan. Desastres civiles, motines, asonada y manifestaciones públicas, todas son posibles y todas son susceptibles. De esas sí hemos vivido, y seguramente en la medida en que la industrialización se vaya desarrollando, desafortunadamente o afortunadamente va siendo asociada a la organización sindical y a la organización gremial de los trabajadores, y eso generalmente ocasiona, digamos que, mítines y manifestaciones públicas. No hablemos todavía de asonadas, pero son consecuencias de otras personas que no corresponden a ese tipo de trabajo social. Y la parte de accidentes, que ese sí es el pan nuestro de cada día en Tocancipá. No la de aviones, no, pero sí la de camiones, automóviles, trenes y barcos no, pero el resto sí. Creo que el nivel de accidentalidad a través de las 2 vías principales en Tocancipá son de los más altos, por lo menos se registran un buen número de ellos. El colapso de estructuras, edificios, puentes, presas, minas y otros, que son también otro tipo de accidentes, explosiones, incendios químicos, desechos tóxicos y contaminación de biológicos. Digamos que esos son los antrópicos. Sigamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa.
No necesariamente esta clasificación es muy completa y cada vez se va perfeccionando, cada vez se va haciendo mucho más eficientes. Hace 10 años solamente hablábamos de naturales y antrópicos, y cuando hace 10 años se hablaba de naturales decíamos todo lo que no ocasiona el hombre. Hoy en día ya se clasifican. Hace 10 años decíamos todas las que ocasiona el hombre son las antrópicas, ya hoy en día se clasifican. Y miremos un ejercicio que nos presentan aquí. Un sismo puede hacer que un edificio se derrumbe, y una inundación puede hacer que una presa falle, una presa de agua falle. ¿Eso por qué? Para que tengamos en cuenta que hay que averiguar muy bien o determinar muy bien cuáles son las causas y cómo serían las consecuencias de ese tipo de situaciones. Aquí tenemos una cita de Skid, que en 1970 hace referencia a que en 1970 se presenta el desastre natural más grande del mundo hasta el momento, a causa de un tsunami que afecta a 500.000 personas, o mueren 500.000 personas. Ni siquiera el tsunami en Indonesia llegó a un punto tan alto. En Colombia la afectación más grande ha sido como de 23.000 personas muertas, que es la de Armeru, pero de resto no. Este es la situación de emergencia más grande que se ha presentado hasta el momento, o de la que se tiene registro. Sigamos. Ahora vamos a ver los planes de emergencia como planes de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Entonces, el plan de emergencia es algo muy sencillo, es supremamente básico. Un plan de emergencia parte de establecer procedimientos, distribuciones de funciones, evaluaciones de riesgo y simulacros. Establecer unos kits de emergencia, esto es un ejemplo, no necesariamente estos son los que se tienen que tener, pero sí son los más importantes. Una linterna como mínimo, alimentos para poder sostenerse dentro de la situación de emergencia, unas cobijas y un directorio. Después viene el plan de emergencia municipal después viene el botiquín, que es donde se tenían los medicamentos, gasas y sueros. Y quiero hacer claridad una cosa: antes un botiquín tenía de todo, entonces a eso le echaban, mejor dicho, uno iba y compraba media droguería, la echaba en una bolsa y se montaba el morral y salía a la emergencia y creía que estaba muy bien dotado. De las personas presentes, ¿alguien es alérgico a la aspirina o al ácido acetilsalicílico? ¿No? Generalmente las personas diabéticas tienen un problema con el ácido acetilsalicílico, por eso no les formulan la famosa aspirina. Pero si yo soy enfermo del corazón, sí puedo utilizar la aspirina porque me puede generar un beneficio. Y eso hoy en día ha obligado a que los botiquines como tal no tengan drogas. Los botiquines de la casa tendrán la droga o el suministro suficiente de medicamento para las personas que los consumen. Porque ya nadie, por lo menos las unidades de emergencia y los cuerpos de socorro, no están autorizadas a dispensar drogas sino a través de un médico. Bueno, esa es una de las modificaciones. Entonces, cuando hacemos referencia a estos medicamentos, es a los medicamentos formulados para las personas que están consumiéndolos. Y al final, con la reunión de todos los planes que se desarrollan en cada uno de los sectores que se tienen establecidos, se formula el plan municipal. ¿Cómo elaborar el plan? Entonces, debemos establecer cómo actuar antes de la emergencia, saber qué tenemos que hacer, determinarlo, las generalidades de la organización, porque no es la misma para la casa, para el colegio, para la empresa, para la industria o para el municipio. El municipio es el ente rector, es el coordinador, es el que maneja el sistema comando de incidentes y es el que determina cuáles acciones se deben hacer. Y los cuerpos de socorro, dependiendo del tipo de emergencia, tienen su responsabilidad. Entonces, una emergencia en seguridad estará a cargo de la policía,
o del ejército, o de los dos. Una situación de emergencia médica estará a cargo de la Cruz Roja. Una situación de emergencia que implica incendios, materiales químicos o peligrosos estará a cargo del Cuerpo Oficial de Bomberos o el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y una emergencia de otro tipo estará a cargo o de la Defensa Civil o de un grupo coordinado, pero siempre el comando unificado estará a cargo de la alcaldía. Y la primera autoridad o el oficial responsable será el alcalde, y de ahí para abajo toda la organización. Por eso es importante que en la casa sepamos qué debemos hacer y cómo debemos organizarnos, y en cada uno de los siguientes renglones también. Identificar los riesgos desde lo local y lo más sencillo hasta lo más macro. Preparación y administración de la emergencia, es decir, si nosotros estamos en una zona de riesgo por deslizamiento o por inundación, debemos tener los elementos que sean acordes o estén acordes a ese tipo de emergencia. Entonces, si es inundaciones, seguramente voy a tener lanchas, pero si son deslizamientos, voy a tener más palas o retroexcavadoras. Eso es parte de lo que debemos hacer desde la administración. Y cómo actuar después de la emergencia, porque siempre hemos pensado en la planificación antes y durante, pero no en lo que sucederá después, ni cómo debemos actuar. Entonces, a raíz de la 1523, esto ya se nos vuelve una obligación. ¿Cómo vamos a actuar después? ¿Cómo vamos a reconstruir? Sigamos. ¿Sigue? La generalidad de la organización parte desde la información personal y de la información de las mascotas, como la información más básica desde la concepción de hogar, la identificación de riesgo de acciones para reducirlo y el registro de la información de riesgo en la sede. O sea, desde lo más simple, como saber cómo se llaman las personas que están en el sitio o que residen en la casa, debemos tener toda la información, hasta el nivel de riesgo o la información del riesgo que se tiene dentro de donde estamos. Preparativos administrativos y de emergencia. Bueno, esto hay que tener en cuenta que simplemente esto es un resumen muy pequeño. O sea, un plan de emergencia tiene todavía muchos más elementos, pero estos son los más importantes, los que nos dan los elementos generales. La organización del personal. Hay planes de acción, puntos de encuentro, ubicación gráfica de riesgo, recursos con los que se cuentan y y ahí viene ya la implementación del plan. Estos son los elementos, digamos, los más relevantes y los que hay que tener más en cuenta. Vamos a respondernos estas preguntas mentalmente. En mi contexto, usted sabe, en mi contexto, en mi casa, en la oficina, en la industria, en donde yo desarrollo todas mis actividades, ¿sabe cuáles son las amenazas? O sea, ¿ustedes saben? Piensen y respóndanselo mentalmente. Ahorita hacemos un ejercicio. ¿Tiene un botiquín, un extintor y un kit de emergencia? ¿Sabes dónde están los registros de agua, gas, interruptores de luz o de servicios? Bien. En la parte de evacuación, ¿ha acordado un punto de encuentro en caso de emergencia? ¿Conoce todas las acciones que debe tener en cuenta para evacuar en caso de incendio, inundación, sismo o emergencia? Y a nivel de comunidad, ¿sabe cuál es el sitio de la comunidad para la atención de emergencias? ¿Sabe cuál es el número único de seguridad de emergencia? O sea, en el caso de Bogotá es el 123, aquí sería el de la estación de bomberos. ¿Listos? Bien. Miremos las preguntas. ¿Quiénes contestaron 3 positivas? 4. ¿Quiénes no contestaron 1? ¿O quiénes dicen no a 1? ¿O a 2? ¿O a 3? Bien, miremos el siguiente. Si ha dicho no, por lo menos a 3, está en condición de vulnerabilidad. Hay que hacer un plan de emergencia. Sigamos. Aquí ya empezamos a ver la información general. Vuelvo y les repito, esto es una información desde lo más básico hacia lo más detallado. Miremos hacia adelante.
Aquí vuelvo y le repito, miramos desde todas las personas que conviven en una casa y los animales. Uno dice, en la empresa yo no tengo animales, generalmente tienen vigilancia canina, pero no los tienen en cuenta, sigamos. En el plan de acción de evacuación hay un líder, hay una persona que tiene que coordinar todo el proceso, si no está él hay otros, pero tiene que haber un equipo que sea especializado en esa parte, y en la parte de primeros auxilios también, personas que se capacitan en esa área para dar toda su capacidad en un momento de emergencia. La ubicación geográfica de riesgos y recursos generalmente se manejan a través de planos donde se utilizan claves o desarrollos, convenciones cartográficas para determinar cada uno de los tipos de riesgo. Los utilizamos desde la casa hasta el municipal. El plano de evacuación de los alrededores, porque no solamente debemos conocer los niveles de riesgo nuestros, sino también los niveles de riesgo de los alrededores, y ahí es donde se va a ver al final cómo se integran todos los equipos de emergencia en una situación o en un proceso de emergencia. Sigamos. De todas formas, vuelvo y repito, esto es algo muy general, es mucho más amplio, desarrolla más procesos, pero en términos generales esto nos da una visión más clara de lo que debemos hacer en cada una de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amables.